Buenas noches, un placer saludarlos. Bienvenidos a Día 1 en vivo. Este programa que ya lleva un par de meses analizando pobreza. Los saludo con mucho gusto, Miguel Ballinas. Del otro lado, el maestro Vladimir Ramos Cárdenas en una conexión hasta la Ciudad de México, hasta la capital del país. Me da mucho gusto volverte a encontrar, maestro. La agenda siempre nos anda moviendo esto que es un compromiso de hacer análisis, de hacer un ejercicio periodístico de la realidad y siempre conocer puntos de vista que nos dan referencia al de hacia dónde va la cosa. Bienvenido nuevamente, como siempre. Gracias por la oportunidad de la plática. No, hombre, al contrario, Miguel, muchas gracias a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza, que nos escucha todos los martes, tratando de regresar al track de cada martes a las 8 de la noche. Al buen hábito de poder escuchar nuevas formas de entender lo que está pasando. Maestro, vámonos al grano. La última vez que hicimos Conversando Realidades estaba la elección en Estados Unidos. No había esa claridad que hoy podríamos decirse ya está cada vez más firme, pero todavía no es la final. Decíamos, no perdamos de vista a Donald Trump, su forma de hacer campaña, su nicho dentro de la población norteamericana, lo que ofertaba Joe Biden, lo que pesaba en la propia campaña de ambos, el tema del COVID-19. Bueno, ya se va perfilando. Hay una polémica en México por no reconocer. Hoy miraba un meme de Joe Biden pensativo y el clásico. ¿Por qué será que no me han felicitado desde México, no? La verdad es que no es un tema que a los norteamericanos les esté pesando mucho, ¿no? Y nosotros estamos haciendo como país un debate innecesario. Pero danos tu opinión, maestro, que es la que realmente nos interesa conocer, ya que has tenido, también decírselo al público, experiencia en las elecciones allá en Estados Unidos. Muchas gracias, Miguel. Como les platicaba la vez pasada, en Estados Unidos es una elección distinta a la que sucede o a cómo la visualizamos y entendemos las elecciones aquí en nuestro país. Se elige de manera indirecta, se elige al presidente de los Estados Unidos. Cada estado te aporta un número determinado de miembros del colegio electoral. Solamente 2 estados reparten los miembros que van al colegio electoral. Los demás estados es el que gana, el estado se queda con todo, ¿no? En orden de importancia, para que te des una idea, está California, después Florida, Texas, que son los estados más poblados con mayor fuerza en los colegios electorales. Sin duda, la elección de Estados Unidos del 2020 fue una elección mucho más compleja, lo digo, en comparación con la elección del 2016, en la que estuvimos casi 2 meses allá siendo parte de estas elecciones. Pero hay algo que me gustaría destacar. Dentro de la complejidad de esta elección, vuelve otra vez un fantasma por ahí, que es esta cuestión de la representación. Es decir, es curioso que si tú ves el mapa de los Estados Unidos, es completamente el centro, todo el centro de los Estados Unidos, desde Texas hasta el estado de Montana y Dakota del Norte, que hacen frontera con Canadá, fueron para los republicanos con Donald Trump, y la zona exterior, es decir, hacia el exterior, son azules, ¿no? Tú tienes el estado de Washington. Las costas, por así decirlo, ¿no? Digamos las costas, ¿no? Salvo por ahí, salvo Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur, que también son costa, fueron para los republicanos y la Florida. Entonces, bueno, y Alaska fue para los republicanos, Hawái, que es isla, fue para los demócratas. Bueno, es una elección sumamente competitiva, fue una elección sumamente competida. Como en el 2006, los demócratas sacan muchos más votos que los republicanos, solo que en esta ocasión yo creo que
los demócratas se pusieron más abusados que en el 2016 con Hillary Clinton, que sabían que no bastaba tener más votos. Lo importante era dónde obtenías esos votos para poder ganar la mayor parte del colegio electoral. Entonces, tenemos que Joe Biden alcanzó alrededor de los 78 millones de votos sobre 72.6 millones de votos que alcanzó Donald Trump. Y eso le está significando a Biden, hasta este momento, más de los 270 votos que necesita el colegio electoral. Está en los 306 versus 232 de Donald Trump. ¿Qué ha provocado todo esto? Bueno, manifestaciones, confrontación, agudización, tensión política, tensión social. Está aflorando, ese rostro de los Estados Unidos que es poco conocido, ¿no? De los riots, como ellos le dicen en las calles, de las manifestaciones violentas, en un país o en la democracia por excelencia del mundo. Del mundo occidental. Entonces, es curioso ver todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y bueno, y esto es reflejo, sin duda alguna, de que los discursos de ambos candidatos polarizaron, extremaron, llevaron el tema hasta las últimas consecuencias. Sabían que se jugaban todo un proyecto de... Ay, perdón. Salud. Una disculpa. No te preocupes. Sabían Maestro, que se jugaban... Dime. Maestro, cuando hablamos de discursos, mientras Donald Trump seguía hablándole a su nicho, seguía hablándole a sus seguidores, a sus fieles, a su base, la propuesta de Joe Biden estaba martillando la xenofobia en el propio gobierno de Donald Trump. El mal manejo de la pandemia, los muertos, el rebrote eventual que ya está registrando, la violencia política, la violencia verbal que en todo momento Donald Trump está. Esos o cuáles fueron los yunques sobre los cuales Biden le pegó y le pegó y le pegó a la estructura sobre la cual montó en la campaña contra Hillary un discurso que lo llevó a la presidencia y que ya tengo yo esa percepción, ya no le funcionó en este 2020. ¿O cuál es la radiografía que se tiene al respecto? Yo creo que podríamos hacer un análisis muy, muy frío, porque si bien la diferencia son, ahora te digo, 6,5 millones de votos aproximadamente, pues tampoco es una distancia tan grande, es decir, 72.6 millones de votos Trump, 77.9 Joe Biden. No podría yo decir que ha sido una victoria, es decir, en cuanto a representatividad, porque bueno, probablemente tienes un poco más del 50% de votos, aunque el colegio electoral dice otra cosa, pero los números totales, es decir, los números absolutos de votos, te están diciendo que un porcentaje muy grande de la población de los Estados Unidos está con los republicanos. Claro, un país dividido, al menos completamente. Y se vio a Joe Biden como el adulto, así dijeron los analistas, como el mesurado en el discurso, el llamando a la unidad, el queriendo darle la vuelta a la página, mientras aquel, y me refiero a Donald Trump, decía, no es cierto, paren el conteo, ahí hay un fraude. Claro, las televisoras lo censuraron, ¿no? En su discurso porque pues no aportaba ninguna prueba, nada más estaba reiterando lo que le ha funcionado en su carrera política, en su pedazo de carrera política, reiterando mentiras, cosas inexactas, no confirmadas. La televisora dijo, estás a lo mismo y pum, lo censuraron. ¿Qué sigue?
¿Qué sigue en ese proceso, maestro? Bueno, lo que sigue es es atender el proceso de transición en Estados Unidos. Es muy breve, no tomará mucho tiempo para la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos. El proceso de transición es muy, muy importante. El equipo que arme Joe Biden, el hecho de que Kamala Harris haya sido electa vicepresidenta, no solamente yo creo que es un triunfo para todo Estados Unidos, no es un triunfo solamente para los demócratas, ni una derrota para los republicanos, independientemente de que no haya sido su candidata a la vicepresidencia, sino que como nación, el darle espacio a la primer gran minoría de los Estados Unidos es importante. Es decir, que sea afroamericana, de descendientes incluso provenientes de la India, eso también le da, eso también le da a la fórmula Joe Biden y Kamala Harris un ingrediente bastante interesante, ¿no? Entonces yo sí diría que independientemente de que no sean demócratas, el hecho del componente como tal es algo muy bueno. ¿Qué viene para ahora? Bueno, pues es la recomposición del papel de los Estados Unidos en el mundo occidental. Creo que algo que, bueno, 6 millones de norteamericanos más de filiación tal vez demócrata sintieron que se les estaba perdiendo. Perdón, si estoy en un lugar público y escucha No te que preocupes. están haciendo los hombres. Alcanzamos a ponerte atención y a ir, ¿No? ir dándole Okay. continuidad a Entonces, la idea. te decía que lo que viene en este momento para Estados Unidos es, desde la perspectiva demócrata, recomponer la política exterior, recomponer su política interior. Tiene muchos retos, por ejemplo, recuperar o restablecer los diálogos con Irán sobre el tema de armas nucleares, la no proliferación de armas nucleares, algo que había avanzado durante mucho tiempo en la anterior administración y que se vio detenida con esto. Viene además la recuperación del papel de los Estados Unidos con Asia, ver qué va a pasar con China, que es el principal competidor, la potencia que viene creciendo, la potencia económica en crecimiento. ¿Qué va a pasar con Rusia, que sigue siendo un país para Occidente desconocido y por lo tanto incómodo hasta cierto punto? Entonces, Estados Unidos no quiere decir que empiece a perder su papel en el mundo, pero sin duda alguna otros países han cobrado relevancia. Otro de los temas importantes de la agenda de los Estados Unidos es su relación con la comunidad de países europeos, con Alemania. Es decir, el reto que tiene Estados Unidos enfrente siguen siendo los mismos que cuando estaba Donald Trump. La diferencia ahora es cuál va a ser la agenda prioritaria hacia el exterior y hacia el interior, porque nos debe de quedar claro que la economía de los Estados Unidos durante Donald Trump, durante la pandemia, no lo hicieron tan mal. Fueron otro tipo de cuestiones las que le dieron el triunfo a Joe Biden, y tal vez una de ellas fue la disminución de la figura del presidente a vistas de uno, porque a vistas de otros, un grupo significativo, pues no lo era tanto. Sí, claro, tu público. Y digo, perdóname la pregunta también, pero se torna por momentos, no irrelevante, pero sale de nuestro ámbito, pues es un asunto de política interna en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con Joe Biden en la presidencia? ¿Qué le va a México, bien o mal, en ese contexto con la vuelta de los demócratas a la presidencia, pues del país más poderoso del mundo? Nada más recordando que durante la presidencia de Obama, las dos presidencias de Obama, la política migratoria estuvo recrudecida. ¿Cuál es la perspectiva que tienes? Para ir cerrando el tema de las elecciones y esperar,
¿Cuándo califican la elección? ¿Cómo se da? ¿Dan constancia de mayoría? ¿Toman protesta? Digo, lo que conocemos en México. ¿Qué similar hay allá? Entiendo que el nuevo gobierno de Joe Biden, si otra cosa no pasa, estará comenzando en enero 6 más o menos, ¿no? Del 2021. Claro. Bueno, a ver, ¿qué es lo que va a pasar respecto, qué va a pasar para México? Mira, yo creo que uno de los, probablemente los primeros grandes cambios que veamos va a ser el approach del discurso norteamericano hacia nuestro país. Seguramente no va a estar plagado de la cantidad de descalificativos que utilizaba Donald Trump para poder atraer o mantener cohesionado a su votante. Y eso seguramente será muy bien visto por los mexicanos, ¿no? Tanto en México como los que viven en Estados Unidos. El tema de la investidura presidencial de los Estados Unidos, bueno, eso ya es cada 4 años, ¿no? Y la transición de Biden como presidente no sucederá hasta el 2021, que ya hace falta muy poco años. Sobre esto habría que decir que la verdad tiene un nombre, en español sería como el día inaugural, para ellos es Inauguration Day, ¿no? Y que trae miles de televidentes, es un evento bastante simbólico, popular en Washington D.C., ¿no? Entonces hay música, es un tema que trata de exponer ya no solo la toma de protesta de un presidente demócrata o republicano, sino la toma de protesta del presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, la carga partidista visual es algo de lo que no verás tanto, tal vez discursivamente sí. Suele ser por lo regular en enero, en algunas ocasiones, pocas veces ha sido en el mes de abril, pero bueno, después se ha ido en otras ocasiones creo que se ha ido hasta marzo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más les puedo decir? Se llama Inauguration Day también porque el discurso que dé ese día el presidente Biden es igual que en México cuando nuestros presidentes de la República toman protesta. Se cambian la banda. Este discurso marca la visión, el rumbo que tomará este gobierno. Espero que a México discursivamente le irá mejor, en el trato que le dispensa el gobierno discursivamente le irá mejor. No me atrevería a hablar si en materia de políticas públicas, si en materia económica, o en otro tipo, porque al final de cuentas Biden hará lo que hacía Donald Trump, a lo mejor sin tanta estridencia, pero es velar por los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, que para eso fue electo. De acuerdo, maestro. Hay un tema también, y cambiando un tanto de escenario, el presupuesto de egresos también, el cual aquí en Conversando Realidades hemos estado platicando y conociendo sus componentes. Ya fue aprobado, como le dicen en el argot legislativo, en lo particular y en lo general. El presupuesto de egresos del próximo año tiene algunas características. Se habla de un presupuesto austero, reducido en más de 2,000 millones, va sin los fideicomisos, pero el Fonden, por ejemplo, y estamos en una crisis de inundaciones. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué sigue? Ya lo publican, tenemos resuelto. Lo que yo doy por hecho es la discusión más estridente del país, porque hablamos de dinero. ¿Qué sigue en el tema del PEF, si nos permites este cambio de tema y si nos das sobre todo tus coordenadas? Claro, bueno, no cambió mucho, de hecho, solamente de las nueve se presentaron casi 1,099 reservas. De esas 1,099 reservas, solamente se acordó aprobar
en una instancia 9 reservas, y después de esas 9 solamente se aceptaron 7. ¿Y qué implica aceptar reservas? Bueno, son reservas para la modificación de algunos rubros presupuestarios. Eso es lo que sucedió. Fueron cambios muy mínimos, de hecho, en el total del presupuesto casi imperceptibles. Pero bueno, acordarnos que fue el 8 de septiembre que el Congreso o la Cámara de Diputados recibió el presupuesto de egresos de la Federación. Estimaba un gasto total de 6.295.736.2 millones de pesos. Comparado con el presupuesto del 2020, traía una disminución real del 0.3%, aunque un incremento en términos nominales de 188,000 millones de pesos. Probablemente aquí la pregunta que sigue es cómo puede crecer en cierto sentido y decrecer en el otro. Bueno, es que hay que considerar que la inflación y otros aspectos que están definidos en los criterios generales de política económica que presenta la Secretaría de Hacienda, pues aunque en términos reales, aunque en términos nominales haya crecido, es decir, en pesos haya crecido el presupuesto, comparado con el año anterior, no es así, ¿no? Entonces, la disminución fue del 0.3%, y que fue, fueron 6.1 billones de pesos, si no mal recuerdo. No, según el dato que tenemos aquí es 6.25 billones de pesos, el gasto así como todo lo que comprende el PEF. Hay recortes, 2.184 millones de pesos, que se concentra en el INE, en el INEGI, en el INAI y la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, al menos esos 2.000 lo resintieron ellos. También ¿te escucho? No. O sea, sí, o sea, total el gasto, o sea, lo que se está aprobando son 6.295 o 6.295.000. No son 6.5, ¿no? Okay. Entonces, lo que te decía, respecto del 2020, el presupuesto fue de 6.107.000 millones de pesos. ¿Bien? Hay un incremento en términos nominales de 188,000 millones de pesos. Sin embargo, considerando cuestiones tan sencillas o tan importantes como la inflación, aunque para este año se tiene más dinero, el valor de esos recursos son 0.3% menores en términos reales que lo que tuvimos el año pasado. A ver, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, las reducciones en ramos autónomos, ¿no? Es por arriba de casi de los 2.200 millones de pesos. Por otro lado, reducción en el Tribunal de Justicia Administrativa, y en el ramo 11, educación, observa un ajuste a la baja por 200 millones de pesos. ¿Dónde se presentan incrementos? Se presentan incrementos en medio ambiente, por ejemplo, 400 millones de pesos. En el ramo 20, si se acuerdan ustedes, el ramo 20 es muy importante, los que hemos estado estudiando el tema de pobreza. ¿Por qué? Porque el ramo 20 es el de desarrollo social, lo conocido aquí como el de bienestar, y tiene un incremento de 1.754 millones de pesos. Gobernación se incrementa 50. ¿Mande? Sí. 1.700 millones de pesos. 1.700 millones de pesos. En gobernación, 53 millones de pesos, y el ramo 25 tiene un incremento de aproximadamente 200 millones de pesos. Ya cuando tú empiezas a desglosarlo, por los ramos, es decir, por los ramos autónomos y demás, ya la cosa empieza a verse de otra manera. Para que te des una idea, por ejemplo,
Para la Cámara de Diputados, para el Poder Legislativo dividido entre Cámara de Diputados, senadores y la Auditoría Superior de la Federación, se le aprobaron, un segundo. Ya nos preguntan por algún tipo de... Sí. Sí, dime. Dice Carlos Alberto Ríos Calderón, ¿el ramo 33 sufrió alguna modificación, algún aumento? El ramo 33, que es el tema, yo creo que es donde está el gran debate nacional en estos momentos entre los estados de la famosa Alianza Federalista y cuestiones de ese tipo, que es distinto hablar del pacto federal y del pacto fiscal. Son dos cosas completamente distintas. A veces la gente o los políticos muy hábiles no establecen cuál es la distinción entre eso. El pacto, los estados podrán apretar y hacer lo que tengan que hacer para salirse o romper el pacto fiscal. Eso es una cosa. El pacto federal no lo pueden romper. El pacto federal es lo que nos constituye como país. Como república. Exactamente, a diferencia de Estados Unidos, donde la federación fue de los estados hacia la federación, aquí fue del centro hacia los estados, es decir, no existíamos como estados como tal, sino fue una determinación del centro. Los únicos dos estados que en algún momento, bueno, tres, el único que pudo salirse de este tema fue Texas, que se convirtió primero en un país o en una nación ahí independiente y que a los pocos años fue incorporado a los Estados Unidos, ¿no? El otro fue Jalisco en algún momento y el otro fue Yucatán. De hecho, no por nada todavía decimos la hermana República de Yucatán, que intentó separarse, pero como reprimendo, como muestra de la fortaleza de la federación, es que a causa de ello se terminan creando los estados de Campeche y de Quintana Roo, ¿no? De todo lo que antes era Yucatán. De todo lo que antes fue Yucatán. Entonces, de acuerdo. Nada más danos la perspectiva, ya quedó conformado, ya está autorizado. ¿Qué sigue en el proceso? Digo, la discusión también tiene que cesar, por decirlo de algún modo, ya está dado, o falta todavía algún proceso que se pueda modificar. Veo aumentos en salud, que era lo que veníamos revisando en las últimas conversaciones. ¿Qué sigue en términos de PEF? Hoy algunos diputados, por supuesto, salieron a vanagloriarse y algunos otros dijeron, nos faltó más discusión. Claro, nada más respondiendo a la pregunta de Carlos Ríos Calderón, es que respecto del 2020, el proyecto, el ramo 33, sí tiene una disminución real de menos 1%, ¿no? Aunque tiene un incremento, como yo les decía, un incremento real. En el 2020 fueron 759.760 millones de pesos. Para el 2021 fueron 777, o sea, 18,000 millones de pesos más en términos nominales, pero en términos reales el decremento es de 1%. Y el ramo 28, que es el ramo de las participaciones, pasa, sí tiene una disminución, ¿no? Es decir, en el 2020 fueron de 951,000 millones de pesos y para el 2021 fue de 921,000, casi 30,000 millones de pesos, lo que disminuye en términos nominales y menos 6.3 en términos reales. Aquí habría una acotación, es que este gasto federal que están etiquetados, que son comprometidos, eso no disminuye. Donde viene la disminución es en aquellos gastos que ejecutan los estados y municipios
que no están etiquetados y es donde suele de repente haber cierto margen de maniobra, ¿no? Ahora, Ya. qué es lo que sigue? Yo volvería, si me permiten el sarcasmo, volvería al origen de lo que alguna vez les dije, ¿no? Ahora hay que recaudar, ahora hay que crecer, Ajá, sí. porque si el presupuesto está ajustado, si no crecemos, si el país no logra crecer lo que se estableció, pues esto que se había calculado será menos, y si es menos, los problemas van a ser mucho mayores, y eso no creo que sea algo que, bueno para el país. Entonces va a ser un tema donde todos tenemos que estar muy atentos de lo que suceda. Seguramente el gobierno federal va a tener un año de mucho apriete, de mucho fuelle con la sociedad, con el cobro de impuestos, con las grandes empresas. Va a hacer todo lo que tenga que hacer para mantener para mantener su nivel de crecimiento o su nivel de recaudación. Sí, la expectativa de gastar ese dinero primero también pasa por tenerlo en la mano para poderlo gastar, recaudarlo, producirlo, tenerlo al final del día, ¿no? Así Maestro, es. y ya perfilándonos para este cierre, y me brinca el caso porque ya se fue el Fortasec, este programa, este fondo para la seguridad, se fue como figura el Fonden, y tenemos en Chiapas y tenemos en Tabasco afectaciones por lluvias, inundaciones, un manejo inadecuado de las presas, por ahí una declaración de qué bueno que inundamos la Chontalpa para no dañar Villahermosa. En fin, al final del día, esta situación, esto que deriva del cambio climático recrudecido y en las vueltas cíclicas de los tiempos, que niña, que niño, que neutro, los afectados siempre son los pobres. Y con estas inundaciones y con estas afectaciones, el ciclo de pobreza se profundiza y vuelve a empezar. ¿Qué hay que hacer ahí, maestro? ¿Cómo lo visualizas? El presidente, entre no querer mojarse y bajarse y subirse por primera vez un helicóptero, pues por lo menos está presente, ¿no? Pero también me brinca aquella promesa de campaña de Peña Nieto. Nunca más un Tabasco inundado. Programas hídricos de Tabasco, dinero a toneladas en infraestructura de protección, bordos, y volvemos a tener la situación. Yo me acuerdo mucho la de 2008, la que conocí de forma personal, Tabasco al 80-90% de su territorio bajo el agua, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué perspectiva tienen? ¿Cómo se maneja el tema de los dineros? Y yo sí toco el tema que siempre nos convoca en estas pláticas, en estas conversaciones, maestro. La pobreza vuelve a dar otro giro de tuerca y no va para arriba, va para abajo, según lo observo, según lo percibo, ¿no? Bueno, siempre ha sido una tragedia y hoy no dejó de serlo tampoco, ¿no? Mira, lo primero que yo apuntaría aquí es, ojalá que, es que ojalá que las cuentas le salgan al presidente de la República, porque si las cuentas le salen al presidente de la República, son buenas noticias para los afectados por las inundaciones de Tabasco, de Chiapas, y para las próximas localidades o estados, entidades que tengan, que sean presa de desastres naturales o aquellos que son provocados por el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Es que el presidente decía, bueno, independientemente de que se desaparezca el Fonden, no va a desaparecer la política de ayuda, ni desaparecerán los recursos, los vamos a tener por ahí en algún lugar, y eso era algo, de hecho, que algunos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados por eso votaron en contra de la desaparición del Fonden, porque la misma ambigüedad de la legislación, que se entiende que estaba hecha así para que el gobierno pudiera tener margen de maniobra, pues esperemos que hoy le dé. Y eso lo digo con total seriedad, es que deseo que al presidente le dé los números, le dé la operación de los recursos para que de entrada estos dos estados que no se queden
descobijados. Ahora bien, dos, la decisión del presidente Andrés Manuel de de hecho había unas caricaturas, ¿no? Unos cartones que decían, pues, ¿qué inundamos primero? Pues primero los pobres, ¿no? Lo cual se me hace bastante, híjole, y lo Sí, digo con toda la seriedad que, sí, mire, ser presidente de la República también, o ser presidente municipal, gobernador, te obliga a tomar decisiones difíciles, poco populares. El argumento de él tiene cierto atisbo de realismo en la toma de decisiones, que es, eh, dejas que se inunde donde hay mayor cantidad poblacional, donde la densidad poblacional es mayor, o inundas otra área. No es, el presidente López Obrador no es el primer presidente o mandatario que tomara una decisión de este tipo. Durante siglos los gobernantes se han visto a tomar decisiones de este calibre. Ser algunos, yo lo pongo de otra manera, ¿no? Bueno, si hubiera decidido que se inundara Villahermosa, el municipio de Centro, pues tal vez no se hubieran inundado tantas personas en grado de pobreza como los de Nacajuca y otros municipios de la sí. Chontalpa, La Chontal. pero, pero si hubieran inundado las Gaviotas Sur en el municipio de Villahermosa, en el municipio de Centro, perdón, o todos estos dan una densidad poblacional tremenda, a lo mejor, y lo estoy diciendo de verdad, es un análisis, son decisiones, no es que yo esté avalando, ni que no estoy tratando de poner en perspectiva las cuestiones. Es decir, si te va a costar 100 pesos arreglar el problema de la inundación en la Chontalpa versus 2 millones para arreglar el problema de las inundaciones en el centro del municipio de Centro, pues ahí es cuando vas tomando las decisiones. Sí, ahí es cuando sopesas, digo, riesgos, cálculos. eh, aunque sí, sí, eso, sí. aunque eso no le quita una digresión, no le quita una incongruencia a esta política, que, como hemos dicho antes aquí, un desastre natural vuelve más pobres a los más pobres. Los sectores poblacionales más vulnerables se retroceden en el tiempo cuando hay un desastre natural. Es decir, el patrimonio que les cuesta tantísimo tiempo forjar, Eh, un desastre natural lo echa por la borda en un segundo y es muy difícil volverse a levantar. Entonces, sí creo que ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tomado. A muchos ciudadanos no les va a parecer, no les parece, a mí en lo personal, eh, este, no me parece que eso hubiese sido, seguramente siempre debe haber más alternativas. El tema es un tema de previsión, no es posible que hasta estas alturas estén tratando de implementar una política de cómo tratar el tema del desfogue de las presas, cuando es algo que, sobre todo en esa zona, no es la primera vez que hay lluvias torrenciales y tener que desahogar, pues tú eres experto en ese tipo de temas, Miguel, o sea, que tener que desahogar las presas es algo que no tengas previsto, ¿no? Entonces, o que termine siendo tu argumento político, ¿no? Falló el cálculo. Digo, detrás del sistema de presas, el desfogue de presas, hay un comité técnico de operaciones hidráulicas, hoy conocido como Comité Técnico de Grandes Obras de Infraestructura de Generación de Energía Eléctrica, en fin, como se llame. No puede ser el argumento. Nada más déjame hacerte ¿cómo le llaman? Un pie de página. Que es una de las perspectivas de la protección civil, de que ya los desastres pues, no son naturales, más bien son socialmente construidos, porque hemos ido a invadir los cauces, los territorios de la naturaleza donde corrían aguas geológicamente de años. Ahora resulta que hay gente, ¿no? Oye, me estoy inundando. Las civilizaciones prehispánicas, olmecas, jamás construyeron en las zonas que eran las zonas de amortiguamiento de esta variedad de ríos que bajan de las sierras orientales de Chiapas, ¿no? Y por supuesto, por aquí el río Grijalva, en su vertiente Mezcalapa, Samaria,
Y por acá un río Sumacinta, Vladimir, que no tiene ninguna estructura de control desde que viene de las montañas del Petén en Guatemala. Es decir, es una planicie de inundación natural, es la mecánica de cualquier río antes de incorporarse a un golfo, a un océano, y casualmente ahí está hermanos tabasqueños que hoy la están pasando mal y que yo coincido contigo, vuelven a darle un giro y la pobreza vuelve a sentarse. Maestro, perdón por pasarnos, siempre estamos calculando que te alcance el tiempo para poder salir a tomar, corriendo a tomar el avión. Nada más mandar saludos a Carla Antonio Correa. Saludos, maestro Vladimir. Lupita Esquinca, saludos. Y dice Lupita Esquinca, sobre el tema de mujeres en atención a la violencia de género, en el tema del PEF. Y déjame leerte esta pregunta de Carla Antonio Correa. Tengo una pregunta. En materia medioambiental, la CONAM recauda recursos importantes por las zonas protegidas y del 2010 a la fecha, Hacienda solo ha retornado un 35-40% de esa lana, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia más viable para que se tenga transparencia y retorno adecuado para las zonas protegidas? Misma que actualmente vemos inundadas en Tabasco y demás regiones vulnerables. Y dice Fernando Cruz Ruiz, grado de responsabilidad, perdón, se debe asignar a los gobernadores de ambos estados. O sea, hay responsabilidad en Rutilio Escandón Cadenas, en Adán Augusto, por el tema de las inundaciones. Y saludos de César Bernal. Hay varias preguntas para cerrar, maestro, ya para permitirte que alcances a llegar a tu combi, como decimos aquí en Tuxtla. Motocicla la combi. Sí. Mira, a ver, primero, violencia de género. A ver, violencia de género, yo creo que es uno de los grandes retos de este gobierno. El presupuesto no fue suficiente, de hecho, fue insuficiente. Este gobierno ha sido poco sensible tanto en el discurso como en el tema programático y presupuestal. Y eso es uno de los grandes retos que tiene la sociedad en el próximo año, en el 2021. Esto va pegado con la pregunta que hace Carla Nayeli Correa. A ver, este tema de la CONAM, los recursos que regresa a la federación, ¿cuál sería la opción más viable? Es que si tuviéramos un Congreso más equilibrado, si tuviéramos un Congreso que te obligara a la búsqueda de consenso, donde no hubiesen mayorías absolutas, o donde conseguir los 2/3 partes por la mayoría simple que se necesita para aprobar el presupuesto, no le fuera tan sencillo a un partido. Estoy seguro que se podrían establecer mejores condiciones, se podrían establecer mejores mecanismos. ¿Por qué? Porque obligas a la negociación. Hoy en día la Cámara de Diputados lo que no tiene es esto, y cuando no hay negociación, cuando no hay, pues es un diálogo de sordos, ¿no? Una oposición. Se impone una sola visión, ¿no? Exacto, entonces siempre he dicho que en México talento no falta, capacidad intelectual no falta, experiencia no falta en el diseño de políticas públicas, en el diseño de políticas fiscales. Lo que falta es los suficientes incentivos políticos y estímulos políticos que obliguen a los grupos mayoritarios, a los presidentes en turno, a la inclusión de ideas y propuestas de otros grupos parlamentarios, ¿no? Y esto se ve reflejado en el presupuesto, se ha visto reflejado durante todos estos 2 años, aunque con la salvedad de sí reconocer que pues, el presidente llegó con un grado de legitimidad muy alto y eso le permite, pero bueno, eso no necesariamente es muy bueno porque nosotros mismos como mexicanos estamos rompiendo el principio del equilibrio de poderes al darle el poder ejecutivo y el poder legislativo a un solo partido. Entonces, a un solo partido, a un solo color y a una sola visión, a una sola agenda, por ejemplo, ¿no? Maestro, ¿hay grado de responsabilidad de los gobernadores por el tema de las inundaciones, de las afectaciones? Absolutamente, absolutamente. A ver, el hecho de que no puedas prever con años de anticipación los desastres naturales no quiere decir que no debes de estar atendiendo este tipo de temas, sobre todo cuando somos estados
que año con año tenemos inundaciones donde la precipitación pluvial es de tales características. No es posible que siendo lo que hemos sido, con la historia que hemos tenido, devastadora los años 1997, el 2004, y como dicen por ahí en transportes y anexas, no es posible que al día de hoy estos gobiernos sigan siendo, durmiendo el sueño, ¿cómo es? Están en el sueño de los justos, estén viendo y no vean. ¿Sí? A eso me refería yo en las primeras entrevistas. Si nosotros como ciudadanos no obligamos, no ejercemos la presión social a través del voto, a través de la manifestación de las ideas, para que la agenda de los gobiernos vaya hacia donde nosotros nos interesa, hacia donde la necesitamos, vamos a seguir teniendo videos que son, desde mi punto de vista, un ridículo de un gobernador pidiéndole a la gente que por favor nos haga caso y se salga de las zonas de donde pues es inundable, cuando que debería de tener una política estatal, una política de consenso con los municipios, generar los reglamentos necesarios para el desarrollo y la planeación urbana, para poder establecer hacia dónde deben de crecer los municipios, implementar, ponerse a trabajar, trabajo de escritorio, de planeación, de campo, porque si no entonces pues nuestra política pública se va a convertir en rogarle al Señor que no llueva, enterrar cuchillos en la tierra, a ver si con un chicle ahí pega el machete, y una vez que lleguen las lluvias, los aguaceros, las aguas torrenciales, ahora sí, oigan, por favor, atiendan el llamado de las autoridades que estamos para pedirles ayuda. No. Es desde antes. Hay países que han vivido, hay países que viven o que aprendieron a vivir y que han domado vivir sobre el mar, al lado del mar, al lado de los ríos, y no importa cuánto crezca, tiene que ser sumamente extraordinario para no poder atender un tipo de esto. O sea, estoy hablando de, digo, bueno, para muestras hay muchísimas, Copenhague, Dinamarca, Holanda, Ámsterdam en Holanda. Digo, no meto a Venecia en este tipo de cosas porque es una característica completamente distinta, pero hay San Petersburgo, hay cientos de ciudades en el mundo que han logrado dominar o entender lo que es vivir a los márgenes de los ríos, vivir sobre los ríos. México no. Y estados como Tabasco y Chiapas no debieran permitirse no tener una política pública que atienda algo que afecta de sobremanera a los habitantes. Y eso. Cuando hay desastres naturales, la pobreza vuelve a presentar el rostro más trágico. La muerte, 57 municipios en Chiapas han sido golpeados por ETA, y eso implica que va a ser más gasto, si de por sí no se va a tener ahora para invertir en el desarrollo de infraestructura, las miles de familias que fueron golpeadas. No, los estados no pueden darse el lujo de tener políticas coyunturales. De acuerdo. Pues maestro, nada más permíteme leer un dato que nos pasó el equipo de Conversando Realidades. Hasta el momento, 229,440 personas en Veracruz, Chiapas y Tabasco afectadas por las lluvias. 151,471 tabasqueños, 54,976 chiapanecas y 22,993 son de Veracruz. 28 personas han perdido la vida en este último periodo de lluvias. A Chiapas le han tocado, después de muchos años, poner 20 muertos en esta situación. Maestro, acabo de ver pasar la última combi de tu horario, no sin antes mandarle saludos a César Bernal y Albores Helen. Saludos, maestro Vladimir Ramos. Siempre es bueno escuchar tus acertados puntos de vista. Se activó la porra, maestro. ¿Algo más con lo que quieras cerrar? Y disculpándome siempre por retrasarte en la parada del autobús. No, sí, mejor dicho sí. Agregar que está por concluir noviembre, diciembre, estamos ya en las vísperas, ¿no?, de las fiestas decembrinas, que van a ser un buen respiro para todo este año tan difícil que hemos tenido todos, pero el próximo año va a ser crucial para nosotros como sociedad. Me refiero a sociedad, a cada una de las comunidades
de los más de 2.500 municipios que hay en nuestro país para las comunidades de esos municipios. Vienen los tiempos, los mejores tiempos para nosotros como ciudadanos. ¿Y cuál es? Salir, participar, votar, evaluar, correr e ingresar nuevos y mejores gobiernos a los ayuntamientos, mejores legisladores. No es pobrecito, ya se la merece, ya le toca, le ha gastado tanto. Eso es algo que nos hace daño. No podemos tomar decisiones con el corazón y con el hígado. No. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el bienestar de tu familia, lo que está en juego es la economía de tu familia, lo que está en juego es el desarrollo económico de tu comunidad, lo que está en juego es el desarrollo económico de tu municipio, de tu estado. Entonces no nos podemos dar el lujo de tener autoridades o representantes, me refiero a presidentas o presidentes municipales, regidores, síndicas, no nos podemos dar el lujo de tener los legisladoras o legisladores locales que solamente van a llegar ahí a hacer prácticamente nada o a confundir grilla con política. No necesitamos más grillos, el país no ocupa grillos, necesita políticos en serio, gente que entienda lo importante que es hacer política. Vamos a participar el próximo año. De acuerdo, maestro. Ya tendremos oportunidad también de aquí, conversando de realidades, de hablar del tema electoral. Empieza enero 6, 10, ¿no? Enero 10 del próximo año y vamos a encontrarnos aquí para platicar el tema. Te agradezco. Nos vemos el próximo martes, agradeciéndole a todos quienes nos ven, nos escuchan. Buenas noches, maestro. Me quedo pensando en que la pobreza, cuando se combina con una tragedia como las lluvias, nos deja años hacia adelante de miseria, precariedad, y ojalá podamos salir lo más pronto que se pueda, porque lo que afecta a Tabasco afecta a esta región del estado. Muchísimas gracias, maestro. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bye.